Bueno, tal como vimos en el video anterior, en el extracto anterior, Estados Unidos le tiró un poquito de democracia a Irán. Y bueno, como no puede ser de otra forma, han tenido éxito. El ayatollah ha caído. Así que vamos a ver este videito de VisualPolitik. Vamos a ver qué nos cuentan. El cuerpo de Jamenei ha sido encontrado y se ha confirmado su muerte, según un oficial israelí. Oriente Medio vuelve a estar que arde. Después del primer ataque conjunto que han llevado a cabo Israel y Estados Unidos a primera hora de la mañana este sábado 28 de febrero, Irán ha respondido como nunca antes lo había hecho, atacando bases de Estados Unidos en todos los países del Golfo excepto en Omán. Irán ha lanzado decenas de misiles contra bases americanas en Qatar, Jordania, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein e incluso contra instalaciones en el norte de Irak, en el mismísimo Kurdistán. Y por supuesto, también han lanzado varias andanadas de drones y misiles contra Israel. ¿Y por qué no contra Omán? Pues porque este es precisamente el país que está mediando entre Estados Unidos e Irán en las negociaciones que se supone que buscan el fin del programa nuclear y también balístico del régimen de los ayatolás. Unas negociaciones que ahora salen muy tocadas, pero que seguramente no hayan terminado a pesar de que Trump haya sido muy maximalista al anunciar públicamente sus intenciones. Y es que, pese a todo, el ministro de Exteriores de Irán sigue diciendo que, bueno, que ellos continúan abiertos al diálogo. Si el ataque se detiene... Ayer mismo y sí, eso también, Afganistán y Pakistán se están peleando, por eso no cuenta dentro del Medio Oriente, Oye, es que, ¿por qué son tan conflictivos los cabezas de toalla, Siempre se matan entre todos. No, es que es eso, Dandy. Trump ya no está negociando. Es que Trump ya no está negociando. O se van o se van. Ya se acabó la negociadera. Y también es lógico. Tú sabes cómo son las formas de los políticos que tratan de dilatar, hacer tiempo, regatear hasta la última instancia. Pero Trump como que ya se cansó de eso, pues. En algunos casos sí me parece que lo hace para negociar, como cuando dijo vamos a invadir Groenlandia. Pero eso era solo para conseguir más prerrogativas en la isla. Pero con esto ya no, pues, porque esto ya es un objetivo vital internacional de Estados Unidos, Entonces estudiaremos cómo podemos trabajar para reducir la escalada. Y eso que ya se ha confirmado que Israel ha dado de baja a cargos tan importantes como el propio ministro de Defensa o el comandante jefe de la Guardia Revolucionaria. Un cargo que, la verdad, últimamente está maldito. Pero volviendo a la cuestión de la que estábamos hablando, Soleiman se ha librado de la represalia iraní, aunque la verdad es que por ahora la respuesta ha sido más bien modesta. Sin precedentes, arriesgada, pero en términos cuantitativos modesta. Y es que esta represalia ha sido más bien una especie de advertencia con la que Irán ha querido demostrar que es capaz de incendiar todo Oriente Medio. De hecho, el nombre que le han puesto a esta especie de contraataque ha sido muy revelador. Operación Promesa Verdadera 4. ¡Hombre! Por ahora, Teherán ha reaccionado al comienzo de la ofensiva, recordándoles a Estados Unidos e Israel que, si siguen por este camino, la guerra será regional. Y ojo, porque también hay una arriesgada apuesta estratégica detrás por parte... Irán Estado 51, veremos. Protectorado de Irán. Le van a cambiar el nombre a Trumplandia. de los ayatolás. Al atacar bases americanas en Oriente Medio, los iraníes buscan presionar a los países vecinos para que intercedan ante Washington y Jerusalén y presionen para que se detengan las operaciones. Lo cual, aunque resulta arriesgado por eso de cabrear a tus vecinos, tiene bastante sentido. Porque, fijaos, Irán es un país que en la práctica no tiene fuerza aérea y cuyo sistema de defensa es muy pobre. Ya os hemos hablado de ello un montón de veces aquí en VisualPolitik. Así que su única carta posible es tirar del poder de disuasión que aún tiene. Y eso es básicamente lo que están haciendo, recurrir a los misiles y a los drones. El riesgo, como os digo, es que esto es un arma de doble filo porque pueden terminar consiguiendo justo lo contrario, es decir, unir a los países del Golfo en contra de Irán de una u otra forma. Porque claro, aunque hayan centrado los ataques fundamentalmente en instalaciones de Estados Unidos, no deja de ser una flagrante violación de la soberanía territorial de todos estos estados. Y de hecho, fijaos en esto. El Reino de Arabia Saudita condena y denuncia en los términos más enérgicos la brutal agresión iraní, afirmando su plena solidaridad. Es que el peo de los políticos no entienden que Donald Trump es un empresario, está viejo y ya no tiene paciencia. Será igual con Delcy y Díaz-Canel.
No, es que eso es así, pues. Y además que él tampoco tiene mucho tiempo para andar con estas mariqueras de negociar, porque a él solo le queda este periodo. Y ya va por la mitad, ya este año hay elecciones otra vez, entonces tenía que salir de estas vainas este año para tener algo que mostrar. Es que imagínate, no sé qué tan popular serán estas cosas en Estados Unidos, pero demuestran que el tipo tiene el sartén por el mango. Se quita de encima a este tipo, él le dobla el brazo a México y matan al Mencho. Ahora con Irán van a acabar con el tipo. Se nota que Trump tiene la iniciativa, se nota que el tipo está en control de Estados Unidos, él es el que manda. Y eso, quieran o no, es una gran carta para presentarse en unas elecciones. Ya podemos discutir después si el tipo es bueno o malo, si te gusta o no te gusta, pero demuestra que el tipo está a cargo. No es como cuando estaba el pobrecito de Biden, que el tipo era ver qué locura iba a hacer en su siguiente presentación, si se iba a cagar encima, si no iba a reconocer a su mujer, o si iba a agarrar una teta una extraña porque la confundía con alguien más, ¿me entiendes? Entonces eso, ahí se nota la diferencia en el liderazgo. Y bueno, también supongo que es un poquito de eso, que claro, hubo tanta pasividad durante los años de Biden, que Trump está acelerando hasta que las cosas vuelvan a su curso. Y apoyo a los países hermanos, y poniendo todas sus capacidades para apoyarlos en todas las medidas que adopten. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que el Estado de Qatar se reserva su pleno derecho a responder a este ataque. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma la plena solidaridad del Estado de Qatar con estos países hermanos en todas las medidas que adopten para preservar su soberanía, seguridad y estabilidad. Y aunque la mayoría de misiles han sido interceptados, al menos uno ha impactado en la base estadounidense de Bahrein, donde está la sede de la Quinta Flota. En Doha, un misil iraní interceptado ha caído en una zona residencial, explotando y provocando una bola de fuego y humo. Y en los Emiratos Árabes Unidos han llovido restos de misiles interceptados. Y de hecho, todavía en el momento en el que preparamos este vídeo, varias horas después de la primera respuesta, Irán sigue lanzando nuevas rondas de misiles y drones contra países como Qatar. Biden no estaba cagado, solo hace una referencia saludando al aire. Pero no sé qué pasa con el chat de YouTube, porque está muy censurador hoy. Me salen mensajes en el overlay que no me salen en el chat, como este. Trump siempre quiso ir por la palabra, pero no quisieron escuchar hasta que explotó. Coño, es que no podemos seguir con este montón de políticos maricos. Trump y Milley no joda, así mismo es, Dandy, así mismo es. Y los propios Emiratos. Y la pregunta es, ¿y por qué hacen esto? Pues a ver, esto tiene una doble interpretación. Por un lado, una vez que ya han hecho la advertencia, seguir quemando misiles que no van a ir a ninguna parte no parece que tenga mucho sentido, salvo que lo estén haciendo como una forma de analizar los sistemas de defensa antiaérea, lo que no está nada claro, pero veremos. Y en cualquier caso, también es una forma de llevar el conflicto a todos sus vecinos. Luego veremos qué significa esto. La cuestión, amigos, es que aquí no termina todo. En estos momentos también parece que el estrecho de Hormuz ha quedado cerrado. Es decir, que Irán ha dicho que no quiere que barcos pasen por este lugar. Y hablamos de un estrecho por el que pasa un 20% del crudo que se consume en todo el mundo y entre el 20 y el 30% del gas natural licuado. Ojito con esto porque puede multiplicar muchísimo la tensión. La Guardia Revolucionaria de Irán dice que el paso de barcos por el estrecho de Hormuz no está permitido, según oficial de la misión naval de la Unión Europea. De momento esto ha hecho... Sí, bueno, vamos a ver cuánto va a durar ese bloqueo. Bueno, es que ustedes no sabrán de este tipo de detalles, aunque todos ustedes saben de todo. Pero yo me imagino que por lo menos Arabia Saudita tendrá un oleoducto que no tenga que requerir del estrecho. Entonces ya por lo menos por allí. Hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de ese petróleo que se comercia por allí va hacia China. Así que bueno, China se jodió. Que las aseguradoras suspendan sus contratos y las navieras se den la vuelta. El resultado, el estrecho de Hormuz se ha vaciado tras la comunicación iraní. Veremos cuánto dura esto, pero el coste puede ser muy elevado. Teniendo todo esto en cuenta, la pregunta crucial es ¿y qué puede pasar a partir de ahora? Pues amigos, es pronto para saberlo, pero algunos países del Golfo, sobre todo Emiratos Árabes, no descartan incluso poder lanzar algún tipo de respuesta, lo que podría multiplicar todavía más el incendio. Pero bueno, es que tienen que hacerlo, o sea, eso es casus bellis. Estas agresiones es un casus belli, bro. O sea, en un estado normal de las cosas, esto es causa de guerra. Entonces eso, van a tener que hacerlo. La cuestión es que la respuesta de Irán esta vez ha sido distinta porque los ataques de Estados Unidos e Israel también han sido diferentes a los del pasado mes de junio.
El golpe inicial se ha centrado sobre todo en Teherán, en particular en el distrito Pasteur. En este lugar es donde se encuentran las principales instituciones gubernamentales y militares, además del Palacio Presidencial y las residencias de algunos de los líderes del gobierno. Y en muchas otras ciudades, alrededor de 10, se han atacado instalaciones militares y lugares estratégicos. Para ello, Israel ha llevado a cabo el sobrevuelo militar más grande de la historia de la Fuerza Aérea del país. Hablamos Ya se están construyendo varios oleoductos, pero van a ser de 2 o 4 BTMs, lo cual es muy poco en comparación con lo que transportan los barcos. Bueno, sí, también está eso. Aunque, bueno, pero lo hacen todos los días. En fin, gracias ChatGPT por darle la respuesta a José. de que unos 200 aviones de combate han atacado más de 500 objetivos dentro de Irán. ¡Belga! El propio Trump ha sido muy claro. Esto no solo va ya de debilitar las capacidades nucleares del país. No, el objetivo esta vez parece ser mucho más ambicioso. Al menos eso es lo que están diciendo. Insisto, Trump ha sido clarísimo. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms, you will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Pero claro, el problema es Es que que tienen que hacer así las vainas, claro. Lo que pasa es que es eso. Ya se acabó el orden mundial antiguo. Ya se acabó el orden mundial viejo, básicamente. Antes este tipo de cosas se trataban en la ONU o ese tipo de babagüevadas, pero no, ya se acabó todo. Ya se acabó todo. Ahora con esto de que Trump quiere sacar su propia ONU, bueno, ya se acabó todo, ya listo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida la diferencia en poder que hay entre Estados Unidos y el resto de países del mundo. Ni toda Europa entera puede competir con Estados Unidos. China es como la cuarta parte de Estados Unidos. El problema con China no es que vaya a alcanzar a Estados Unidos, sino hasta qué punto va a tratar de rebasar la distancia, alcanzar la distancia que los separa. Antes de que se estanquen, porque China se va a estancar peor que Japón. esto puede dejar al régimen completamente arrinconado, y eso podría desencadenar malos cálculos por pura desesperación. Y ese, amigos, ese es el kit de toda esta cuestión. ¿Cómo puede defenderse Irán si el conflicto no se frena? ¿Tiene alguna forma de hacerlo? ¿Estamos acaso ante el inicio de una nueva guerra en Oriente Medio? ¿O esta vez el régimen está completamente condenado? Pues bien, amigos, amigas, esto es justo lo que vamos a ver a continuación. Prestad mucha atención porque en este vídeo vais a encontrar muchas respuestas a todo lo que está. Les pasará igualito que los soviéticos. Sí, no, es que yo estoy claro con eso, Dandy. Porque claro, tú sabes que hay mucha gente, mucho comunista, mucho zurdo que dice, ay no, China será la primer potencia mundial, bla, bla, bla y bla, bla, bla. No. La cuestión es como lo que está pasando ahorita con Rusia. ¿Hasta qué punto se van a armar para hacer un dolor en el culo? Porque el problema con Rusia no es que sea un competidor o que sea un gran actor internacional. El problema es que tiene fucking armas nucleares. Y si a Putin le explota una neurona, le da un aneurisma, puede destruir el mundo. Puede destruir Europa completa. Entonces, ese es el problema con China que vamos a tener después. Que un día Xi Jinping amanezca con el culo torcido y quiere invadir Taiwán porque, bueno, le provocó. Pasando. ¿Cómo estamos, Fot? Atentos. Enfureciendo al león. En los últimos días ya os contamos aquí en VisualPolitik cómo la estrategia de Trump podía estar a punto de pasar de la diplomacia tradicional a la diplomacia bajo la fuerza. Pues bien, eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Los ataques que hemos presenciado hoy cambian radicalmente las conversaciones, que ahora pasan a ser más un ultimátum que otra cosa. Si los ayatolás no ceden, los ataques continuarán y serán cada vez más y más fuertes. Y eso que ya han empezado buscando decapitar al mismísimo líder supremo. El cuerpo de Jamenei ha sido encontrado y se ha confirmado su muerte, según un oficial israelí. Pero bien, la cuestión es que mientras preparamos este vídeo, Israel está centrando su atención en atacar lanzaderas de misiles, ya sabéis, para minimizar la respuesta iraní. Pero en la lista de objetivos que no os quepa la menor duda de que está no solo el programa nuclear, sino también todas las instalaciones relacionadas con la fabricación de misiles. No, eso ya debe, para estas alturas, eso ya debe ser ceniza ahorita. Eso ya debe estar ahorita convertido en escombro. Olvídate. Ya no solo los silos, las fábricas. De hecho, en las últimas horas, las fuerzas de defensa de Israel han emitido una orden de evacuación urgente para los iraníes cerca de la zona industrial de Isfahán, lo que quiere decir que la van a volar por los aires.
No olvidéis que aquí Trump ha sido muy claro, van a darles con todo, fijaos. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Y si el régimen continúa sin dar su brazo a torcer, todo apunta a que esta vez Israel y Estados Unidos podrían ir a por toda la cúpula, para ayudar así a los propios iraníes de a pie a sublevarse contra los tíos del turbante de negro, que es básicamente lo que les ha pedido Trump que hagan. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Y ojo, que aquí llegamos a una de las cuestiones. Israel, zona industrial. Van a quedar en el neolítico. Bueno, sí. Eso. Lo más probable es que también destruyan la flota e intenten atacar los cuarteles. Ataques cibernéticos. Es que esto ya es por todo lo alto, ¿eh? Lo único que me faltaría sería eso, una pequeña ocupación para abrir cárceles y cosas así por el estilo. Más críticas de todo lo que estamos viendo. Como acabáis de escuchar, Donald Trump le ha pedido a los iraníes que se alcen contra el gobierno después de los ataques que van a llevar a cabo en los próximos días. Porque una cosa tiene que estar muy clara, y es que no se va a producir bajo ninguna circunstancia una invasión terrestre. Aquí no veremos tropas americanas ni israelíes desplegando hombres, tanques y todo el soporte necesario para una operación sobre el terreno. No. Por tanto, para que se produzca la caída de un régimen como este, se necesita una insurrección contra ellos dentro del propio país. Los bombardeos sí pueden hacerles muchísimo daño, pero para que caigan hace falta más. Especialmente cuando tenemos en cuenta que aquí no solo hay un componente político, sino también religioso. Y a ver, el régimen no es precisamente popular. Irán es un país curioso, porque, a ver, es un gigante con una sociedad bastante moderada bajo las órdenes tiránicas de un régimen súper integrista que además es todo un desastre. No, y con la matazón que ha habido en las protestas últimamente, este ya puede ser el último golpe. Y bueno, es que el meme de Feynman es muy bueno, ¿eh? Este ya se fue. Este no jode más. Ahí está con el ayatollah. Está por los suelos, el país está completamente aislado y la inmensa mayoría de los iraníes rechazan su posición dogmática. Eso es lo que explica que cada 2x3 veamos enormes protestas. Pues bien, esta vez Trump ha dicho que apoyará un movimiento de insurrección para poner fin al régimen. ¿Cómo lo apoyaría? Pues fundamentalmente con los ataques aéreos y los ayatolás no ceden en los próximos días a las pretensiones de Washington y Jerusalén. Y así, amigos, es como llegamos a la pregunta absolutamente clave. ¿Podrían resistir los ayatolás a una sublevación de su propia gente? ¿Cómo podrían? Coño, eso lo veo complicado, ¿eh? Si los militares empiezan a traicionarlos, ahí lo veo ya más complicado, ¿eh? No, imagínate en el caso que vuelva el Shah. Si vuelve el Shah de Irán, eso ya sería otra cosa, ¿eh? Eso podrían tomarlo como el Salvador o como el aliado, la cosa. Imagínate que vuelva el Shah. Sería el María Corina de Irán. Defenderse de eso. Esa, amigos, es la clave para saber si habrá o no un cambio de régimen en el país y para entender todo lo que puede ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Y ¿sabéis qué? Estos tipos no son precisamente hermanitas de la caridad. Durante años han diseñado planes y puesto en marcha muchas estructuras precisamente para evitar su caída. Así que esta que os vamos a contar es la última barrera defensiva del país de los ayatolás. Atentos. Irán no es solo un régimen ideológico y teocrático, también es una arquitectura de control pensada y diseñada durante más de 4 décadas para sobrevivir a guerras, sanciones, protestas y conspiraciones de todo tipo, incluyendo la intervención extranjera. De hecho, ya tienen todo un sistema preparado para ese escenario, la última barrera de supervivencia. Y amigos, para entender esa última barrera hay que mirar al corazón mismo del aparato de seguridad. Estoy por supuesto hablando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y ojo, porque esto no es simplemente un ejército más. Es que mira, esos son tan mamagüevos que tienen que construir sus vainas de misiles debajo tierra para que no los bombardeen. Qué pinga, para que tú veas cómo los tienen sometidos. Es como los becerros estos de ¿cómo que se llamaban los bichos estos de la Franja de Gaza? No, era Hezbollah, no. Bueno, los perros esos que metían búnkeres debajo de los hospitales porque si no los hacían papilla.
Toda una estructura militar paralela bajo el mando directo del Ayatolá Supremo, la Guardia Pretoriana y todopoderosa de la Revolución Islámica, que acumula más poder incluso que el propio gobierno. Tienen mandos y recursos propios, más presupuesto que nadie, más jerarquía y sobre todo una relación y una lealtad directa con el líder. Su misión no es tanto defender las fronteras, sino sobre todo defender la Revolución Islámica. De hecho, su nombre lo deja bastante claro: Guardia Revolucionaria Islámica. Pues bien, dentro de este entramado hay una pieza clave: el cuartel general Tar-Alá. Tar-Alá no es un cuartel cualquiera, es el cerebro operativo de la seguridad interna en Teherán, que en la práctica funciona como el centro de mando cuando el régimen siente que su supervivencia está en peligro. Desde ahí se coordina la inteligencia, la policía, la milicia Basij y las unidades del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. No, pero aquí también hay una complicación, porque la Guardia Revolucionaria no es el ejército, son como dos organizaciones diferentes. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con el ejército de Irán? ¿Se van a doblegar a esta vaina? ¿O ahora que está el vacío de poder del Ayatollah, qué van a hacer? Esa es la cuestión, como dice Dandy. Claro, lealtad al líder, a un líder que ya, bueno, ya pasó, pues ya está frío. Todo. Por todo esto, cuando hay protestas, no vemos ninguna reacción caótica, sino respuestas que parecen seguir un manual muy concreto. Empiezan dejando a todo el país sin internet, desconectados e incomunicados, y cuando el silencio está listo, arranca el terror. Es un tipo de represión calibrada estratégicamente, como si se tratase de una operación militar más. Y es que si hay algo que tenemos que saber, y que el régimen ha aprendido desde 1900... Bueno, esta protesta no se ve tan pelúa, Pero bueno, en el interior debe ser más fuerte. Esto no se ve tan duro, pero claro, las imágenes que habrán serán de cosas menores, pues, porque las protestas malas, chimbas de la matazón, bueno, eso no tendrá mucho soporte audiovisual. 79 es que quien controla las calles de Teherán controla todo Irán. Y de hecho, este es el fundamento de su doctrina estratégica de seguridad. Y a ver, no es para menos. Teherán concentra a los ministerios, los medios, las grandes universidades, a las élites económicas y a las élites políticas y todos los centros simbólicos del poder, presente y pasado. Es, por así decirlo, un país donde la capital tiene mucho, pero que muchísimo peso, mucho más de lo que resulta habitual. Por eso, cuando el Consejo Supremo de Seguridad Nacional declara una situación de crisis, es el cuartel general Tar-Alá quien asume por completo el control de toda la provincia. Eso es exactamente lo que está previsto. En ese momento, policía, inteligencia, milicia Basij y unidades de la Guardia Revolucionaria, todo queda bajo una sola cadena de mando. ¿Con qué objetivo? Pues por un lado para mejorar y unificar la capacidad de respuesta, pero por otro también para reducir el número de personas que toman las decisiones. Porque, lógicamente, cuantos más comandantes están involucrados, mayor es el riesgo de que se produzcan traiciones internas. Pero eso no es todo. Mientras se produce esa centralización en lo más alto, en la base ocurre justo lo contrario. Yo estaba pensando lo mismo, que Tar-Alá sonaba a trabalengua o a canción de las payasitas Funifá. Ustedes no creo que se acuerden de eso, solo los venecos se acuerdan de esa huevonada. Desde 2007, la Guardia Revolucionaria reformó su estructura para ganar poder territorial. Creó guardias provinciales vinculadas a 11 grandes cuarteles de seguridad, diseñadas para reaccionar con rapidez en cada región, sin esperar órdenes minuto a minuto desde la cúspide. En el caso de las provincias de Teherán y Alborz, el cuartel de Tar-Alá supervisa 3 cuerpos que cubren tanto la capital como su periferia. Es decir, arriba hay concentración de poder, pero abajo hay un despliegue territorial más descentralizado. Y así, pues... El tipo ya estaba cagado, ¿no? ¡No! ¡Más brain routes! Coño, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? A mí se me está licuando el cerebro con los directos de TikTok de la gente jugando el jueguito ese de los brain rots. Entonces esto es... Sahur, sahur, tralarelo, tralala, tralala, tralala. ¿Cómo que se llama? Capuchino, capuchino. Y, ¡a mis neuronas! Se evitan que algunos mandos intermedios puedan ser una amenaza. ¿Y qué ocurre en las calles cuando hay problemas? Pues amigos, que aquí entra en juego la pieza más temida del sistema, la milicia Basij de la que os hablábamos antes. Basij es una red que llega hasta el último barrio del país. Hablamos de una red que tiene entre 600.000 y 1 millón de... Por cierto, Memo, ¿de qué parte de Venezuela eres? Porque tengo un amigo oriental que le echa azúcar a las caraotas. Primero que nada, ese amigo tuyo es un ser aberrante de la disformidad que debería volver a su grieta interdimensional por semejante herejía que le está haciendo a las caraotas. Segundo, yo soy del centro, soy de Guarena, que está cerquita de Caracas. Y en tercer lugar, eso no es lo más horrible que yo he visto hacerle a las caraotas. También he visto algunos becerros, algunos mamagüevos que le echan mayonesa.
0 bajas estadounidenses, confirma la Casa Blanca. Gracias, Dandy. Claro, obviamente. O sea, lo único que tuvieron que hacer fue repartir democracia en Irán. ¿Qué bajas van a tener si esos tipos pelean con tirachinas y con misiles? De miembros activos, de los cuales hasta 300.000 están listos para desplegarse al instante con apenas un chasquido de dedos. Para que os hagáis una idea, solo en Teherán hay unas 300 bases de distrito y alrededor de 3.000 pequeñas bases de barrio distribuidas por toda la ciudad. Es un sistema de vigilancia social que está incrustado en el mismísimo tejido urbano y social del país y que está compuesto por los fieles entre los fieles de la revolución. Pues bien, la cuestión es que todo este montaje tenéis que imaginarlo como si fuera una telaraña. Estos ojos y oídos que están en cada rincón tienen órdenes, entrenamiento y protocolos claros para entrar en funcionamiento justo cuando estallan las protestas. Y de hecho, en el caso de Teherán, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, hay tantas divisiones de infantería como brigadas de seguridad especializadas en la represión urbana. Hablamos de unidades entrenadas en el control de disturbios, en la persecución de protestantes, especialistas en interrogatorios, inteligencia e incluso en torturas. Un ejemplo lo tenemos en las unidades más famosas del Basij, esas que van en motos rápidas. Son escurridizas e irrumpen en los disturbios para generar caos y miedo y se dispersan rápidamente. Y atención, porque aquí conviene hacer un pequeño paréntesis histórico. Para entender las consecuencias de este entramado, creo que aquí conviene hacer un pequeño paréntesis histórico. Fijaos, en 2009, tras las elecciones que dieron la victoria a Ahmadinejad, el llamado Movimiento Verde sacó a millones de personas a las calles. Durante días, Teherán fue un hervidero y muchos analistas hablaron entonces del principio del fin. Sin embargo, el régimen no se fracturó. En aquel momento, lo que hizo el Poder Supremo fue activar todos estos aparatos represivos, aisló a los líderes reformistas, controló los medios de comunicación y sofocó la movilización. Bueno, pero es diferente. Ahora hay daño fáctico. Hay bombas cayendo sobre Teherán. El ayatolá está muerto, pues. Y muy probablemente le pase lo mismo al que lo suceda si es que no espabilan. Así que, bro, ya es muy diferente la situación. Aunque claro, a mí no me daría por protestar cuando hay puto napalm cayendo del cielo. Vamos, muy parecido a lo que hemos visto en enero de este 2026, donde se siguió exactamente este mismo manual dejando miles de muertos en las calles. ¿Y qué es lo que nos dicen estos precedentes? Pues algo crucial, que el régimen ha aprendido a base de palos a resistir oleadas de protestas y disturbios cada vez más fuertes. Se han preparado para ello. Ahora bien, sobrevivir no significa ser inmune, porque el mayor punto débil no está en la calle, sino en las élites. A ver, ante cualquier intento serio de insurrección, la clave probablemente no esté solo en cuántas personas salen a protestar a las calles, sino sobre todo si en las fuerzas de seguridad pueden o no romper su lealtad. Es decir, en sí fracturas dentro de la Guardia Revolucionaria, si de repente aparecen mandos intermedios que se niegan a extender matanzas contra civiles o si surge una lucha interna por el poder. Pero aquí también hay un problema. El diseño del propio sistema vuelve a jugar a favor del régimen. Y es que, veréis, la Guardia Revolucionaria Islámica no es solo una fuerza militar, también es un imperio económico. La Guardia Revolucionaria controla entre el 20 y el 30% de la economía iraní. También existen canales... Bueno, como los militares venezolanos o la empresa esa rara Etasa. ¿Cómo se llama la empresa esa culiada de los cubanos? Etasa, que es la que controla los hoteles. Siempre pasa esto. Capturan el ejército y lo convierten en parte del Estado y parte del gobierno. paralelos para evadir sanciones y exportar petróleo. La Guardia controla sectores estratégicos como la construcción, la energía o las telecomunicaciones. Es decir, que miles de oficiales y sus familias dependen de ese entramado y se han enriquecido gracias a este régimen. Por eso es tan difícil que esta estructura caiga, porque ya no solo hablamos de una relación ideológica o incluso religiosa con el poder. Hablamos también de su propio estatus y de un nivel de riqueza privilegiado que es algo a lo que, por supuesto, nadie quiere renunciar. Porque, como veis, el coste de convertirse en un desertor en Irán es altísimo. Y eso ni siquiera tampoco es todo. Amigos, el régimen no solo compra lealtades con poder y dinero, también ha diseñado una estructura pensada para impedir que una fractura interna pueda convertirse en un colapso total. Y aquí entra en juego algo clave, el sistema dual. Y es que, veréis, en Irán no existe un único cuerpo militar. Además de la Guardia Revolucionaria, también está el ejército regular, el Artés. Son dos fuerzas distintas, con dos cadenas de mando y dos funcionamientos diferentes. La Guardia Revolucionaria es ideológica y teológica y está directamente vinculada al ayatolá y a la supervivencia del régimen. El Artés, en cambio, es más profesional, más tradicional y está menos politizado. Eso sí, también mucho más vigilado. Y aunque
Los dos responden ante el líder supremo, ambos funcionan como contrapesos internos para que a la hora de la verdad ninguna fuerza tenga vía libre para dar un golpe por sí sola. De hecho, en muchos países latinoamericanos hemos visto cómo el ejército podía decidir el destino político del país en cuestión de horas, ¿verdad? Pues en Irán eso no es exactamente así. Cualquier intento de ruptura en uno de los cuerpos armados se enfrentaría automáticamente con el otro, y eso podría provocar un enorme caos e incluso un conflicto civil. No, pero eso, si el ejército se impone y dice, vamos a apoyar el bando anti-Ayatollah, eso podría hacer algo. Podrían armarse una alianza rápida. Si el ejército se pone a las órdenes del Shah de Persa, las cosas podrían desencadenarse muy rápido. Porque claro, con el apoyo aéreo estadounidense, el ejército toma las instituciones y corona al Shah de Persia. Eso podría pasar. Eso podría pasar. Pues claro, es que ahorita está el factor de Estados Unidos. Con un poquito de inteligencia, con un poquito de ataque cibernético, con un poquito de bombardeo, aquí y allá, puedes crear discordia entre el ejército y la guardia. Amigos, la República Islámica nació con una revolución y precisamente por eso, desde su nacimiento, vive obsesionada con que no les ocurra exactamente lo mismo. Ante una hipotética sublevación interna apoyada desde el aire por potencias extranjeras, el régimen no improvisaría, activaría todo este sistema que ha desarrollado durante años, desplegaría su red de milicias en barrios y provincias y buscaría a toda costa mantener cohesionada a su élite. Por eso, la gran incógnita no es si tiene estructuras para resistir, que las tiene. La pregunta es, ¿puede un aparato represivo contener eternamente a una sociedad joven, conectada con el exterior y harta de represión, crisis y fundamentalismo religioso? ¿Podría quizás acaso una crisis sucesoria abrir la grieta que hoy no existe? Amigos, esto es exacto. No, es lo más probable, ahorita se arma el peo. Pues, ¿quién va a querer ahorita tener el coroto en Irán si los están matando? Olvídate. Por eso, yo lo que creo que podría pasar y lo que sería inteligente es que el ejército proclame al Shah. Y con el ejército y la gente terminen de acabarse, de quitarse de encima la Guardia Revolucionaria. Es lo único que tiene sentido, pues. Es el actuar básico, elemental que yo veo. Claro, habrá que ver cuáles son los detalles de este tipo de cosas. Qué es lo que piensan los generales cabeza de toalla. Pero bueno,